Como aquí vemos, tenemos una clase que es muy útil. Realmente es una pesadilla, creo que para todas las clases en esta expansión de Lich King. Es para mí una de las mejores expansiones. Diría, diría por cuestión de variedad y bueno, por las cuestiones actuales que WoW se está muriendo, por cuestión ya de, de matices y de escenarios, pues creo que esta expansión es la que más amor le pusieron los de Blizzard. En todo caso, creo que yo llevo desde el 2011 jugando exclusivamente con sacerdote. He tratado de ir recopilando algunos trucos, algunas cosas interesantes con algunas clases, ya sea con Mao, que es creo que nuestra anticlase en algunos aspectos, porque nos cuesta. Eh, Warrior, que si lo sabe jugar bien el otro personaje, nos cuesta un montón. De Cass, créanme que sí sacan también lágrimas a veces, pero teniendo alguna noción de lo que puede hacer un sacerdote armado y equilibrado sus estadísticas, se puede superar cualquier clase, ¿no? Comenzaremos primeramente con lo que son talentos. Con los que son talentos, esto es un poco de, de gustos, ¿no? Y de algunas cosas dependiendo si lo vamos a utilizar para PvP o PvE. Para PvP, que es lo que normalmente yo utilizo, porque este server es PvP, es el server Insanity WoW. Si quieren, al final les pego aquí en la descripción el link para que lo visiten, el WoW Insanity WoW. Bueno, comenzaremos. Normalmente estos dos, transfusión de espíritu y transfusión de espíritu mejorado, se utiliza para PvE por cuestión de que dependiendo del espíritu, te aumenta el daño, no con tu tortura mental. Pero en este caso, como nos centraremos más en el daño de PvP, comenzaremos con oscuridad, que te aumenta el daño con hechizos de las sombras un 10%, que en la forma de las sombras ayuda mucho. Afinidad de las sombras, reduce la amenaza generada por hechizos de las sombras un 25% y recibe un 15% de tu mana base cuando disipe tus hechizos, palabra de las sombras, dolor o toque vampírico. El mana siempre va a ser uno de nuestros puntos que debemos equilibrar, porque si jugamos con mucho temple vamos a tener poco mana y si spameamos se nos acabará el mana muy rápido, entonces tenemos que cuidar eso. Y esto nos ayudará para también cuando nos disipamos, por ejemplo, contra la clase sacerdote mismo, nos disipamos toque vampírico, nos reduce el daño generado, o cuando lanzamos palabra de las sombras muerte, nos hará mucho daño. Tenemos también la palabra de las sombras dolor mejorada, aumenta el 6% de tu hechizo palabra de las sombras dolor. Este hechizo con peste devoradora es uno de los hechizos bases que debe utilizar en toda batalla, ¿no? Enfoque de las sombras, aumenta la probabilidad de que golpees con tu hechizo de las sombras un 3% y reduce el coste de mana de hechizo de las sombras un 6%. Bueno, como he dicho, todo esto que aumente el poder de las sombras es genial. Alarido psíquico mejorado, pues nuestro amigo fiel para las cuestiones de caster y para la mayoría de clases, ¿no? El alarido psíquico, 4 segundos. Explosión mental mejorada. Este es un poco debatido, ¿no? Hay algunos que, pues, como están acostumbrados a jugar PvE, no la recomiendan mucho porque lo único que utilizan ellos es toque vampírico, palabra de las sombras dolor y peste devoradora y palabras de las sombras muerte, nada más. Y siguen spameando eso. Pero cuando estás en PvP, tú sí puedes utilizar la explosión mejorada, digamos la explosión mental, por cuestión de que tiras fea, lanzas horror psíquico, pues te ayuda full para aumentar el DPS y reducir la sanación. Tortura mental es también la que tienes que estar casteando siempre cuando tengan las tres enfermedades puestas, que es toque vampírico,
Palabra de las sombras dolor y pez devorador. Siempre tienes que castear esto. Sombras veladas no la recomiendo mucho porque aún si no le activas este talento igual te va a funcionar desvanecerse, que es lo que necesitamos. Alcance de las sombras sí recomiendo porque con cuestiones de cazadores sí necesitas la cuestión de rango. Tejido de las sombras. El daño de las sombras tiene un 100% de probabilidad de aumentar el daño de las sombras que infliges durante 2%. Esto quiere decir que te va aumentando el tejido de las sombras hasta 5 veces, dependiendo del daño que vayas haciendo en el tiempo. Silencio, pues siempre contra la cuestión de cáncer, caster. Abrazo vampírico para que te vayas curando dependiendo de las enfermedades que está lanzando tu objetivo. Lo mejora la sanación recibida. Mente centrada no va. Fundir mente aumenta la probabilidad de tu tortura mental y explosión mental. Recomendado. Pese devorador igual como dije es esencial. Forma de las sombras igual cuando estás bajo de las sombras reduce el daño todo un 15%, aumenta el daño de las sombras un 15% y la amenaza generada un 30%. Claro, es uno de los talentos base del sacerdote de sombras es, y la mejorada también. Poder de las sombras aumenta el golpe de crítico, explosión mental, tortura mental y palabra de las sombras, muerte un 100%. Este va de ley. Infortunio también, que aumenta tu toque vampírico y tortura mental, que son los que más daño hacen. Horror psíquico, que desarmas al objetivo, ya sea todos los meles. También te sirve para los caster, para evitar que lancen hechizos por 3 segundos, que puedes aprovecharlo para curarte o para cualquier otra cuestión. Toque vampírico, este es nuestro hechizo más beneficioso en el tiempo y dependiendo de nuestra celeridad va a hacer mucho daño y si se lo disipan vas a causar daño de las sombras. Dolor y sufrimiento, normalmente este no se utiliza porque no podemos restablecerlo normalmente nosotros manualmente, no necesitamos que se restablezca cuando lanzamos tortura mental, no es necesario, es un talento que lo podemos utilizar en disciplina de mejor manera. Fe distorsionada, aumenta el poder con hechizos un 20% de tu espíritu total de daño que inflige tu tortura mental y explosión mental. Todo lo que aumente esa explosión mental, toque vampírico, pez devorador o palabras de sombras, dolor y muerte son talentos recomendados. Y dispersión, que te ayuda para recuperar maná y para que el daño se disminuya considerablemente cuando estás en aprietos. Ahora vamos en la rama de disciplina. En la rama de disciplina he creído conveniente poner voluntad inquebrantable porque reduce el efecto de aturdimiento, miedo y silencio sobre un 30% extra que nos cae de pelo para algunas clases. Fuego interno, que te da armadura, que tiene algunas cargas dependiendo de cuánto te vayan pegando en el tiempo, se van disminuyendo y por lo tanto tienes que irlo renovando constantemente. Si es con Mel es más. Palabra de las sombras, mejorada de interés, te aumenta el aguante, que siempre es bueno. Resolución silenciosa, este talento te lo he puesto para cuestiones de que yo me gusta doler con Sacer o cuestión con magos y esto evita que te lo disipen más rápido de lo normal, ¿no? Enfoque interno, este es dependiendo ya de gustos, ¿no? Este yo lo utilizo más para combinarlo en un macro con explosión mental y como dice que reduce el 100% de coste de maná, que no es muy importante, pero aumenta la probabilidad de crítico un 25%. Entonces, dependiendo si tus avalores están activos, va a ser un crítico considerable. Igual, palabra sombras, mejorada de escudo, aumenta el daño, la absorción de la palabra de poder escudo un 15%, que siempre nos vendrá bien. Bueno, terminamos con la cuestión de talentos. Sigamos con los glifos. Los glifos recomendados normalmente para PvP son glifo de tortura mental, que aumenta el daño infligido por tu tortura mental un 10%, normalmente, que es muy bueno porque la tortura mental siempre la mantendremos. Glifo de la sombra, que te aumenta un 30% el poder con hechizos, un 30% de tu espíritu durante 10 segundos, que
dependiendo del espíritu que tengas, que normalmente tenemos una base de, de espíritu, nos va a aumentar el hechizo más o menos 100, 150, 200 de hechizo, que como sabemos el hechizo es lo más importante para el sacerdote, con la celeridad. Vemos el palabra de poder escudo, que nos sana. Bueno, eso es cuestión ya de gustos. Para mí realmente me sirve mucho para cuestión de que de, mientras estoy peleando me pongo rezo de alivio, renovar y escudo, y me sana pues alguna cantidad considerable, ¿no? Tenemos glifos menores de protección contra las sombras, de maligno de las sombras, que siempre nos viene bien para cualquier clase porque hace daño extra, que siempre nos caerá de pelos. Glifo de levitar para cualquier inconveniente que tengamos en las alturas, ¿no? Luego, vamos con la rotación. Normalmente por cada clase siempre se aplica una nueva rotación, pero en general podemos aplicar la rotación siguiente. Siempre que tengamos la oportunidad inicial de poner toque vampírico, siempre va a ir de primero. Pero por cuestiones de warrior o cuestiones de mago que te pueden silenciar, cortar el cast, siempre comienzas con peste devoradora, palabra de las sombras dolor, y sigues con palabra toque vampírico si te deja, y si no, spameas tortura mental. Y cuando tengas el tiempo, lanzas toque vampírico. Siempre que puedas, lanzas toque vampírico y renuevas tus pestes devoradoras. Y si puedes lanzar Fear o si es War, tratas de alejarte y explosión mental, ¿no? Ya, en algunos tips, algunas cuestiones de algunas clases puedo enseñarles. Por ejemplo, cuando estás tú con mago, normalmente los magos, algunos magos, no todos, saben castear poliformia al inicio del duelo. Entonces, antes de que termine de castear el mago poliformia, tú vas a lanzar palabra de las sombras muertas. ¿Por qué? Porque la palabra de las sombras muertas, como vieron, me hace daño si el objetivo a causa de este no muere. Por lo tanto, si tú lanzas al inicio, obviamente que te va a regresar el daño, y como te ponen poliformia, te lo va a quitar automáticamente. Por ejemplo, si está casteando el mago poliformia y ya va a terminar, lanzo y me va a hacer daño y me quita la poliformia, una, y la otra te la quitas con el valor, muy útil. Para otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones de cast, que también nos cuesta un chingo ganarlas, cuestión de siempre mantener supresión de dolor, y siempre que pueda renovar a rezo de alivio, renovar escudo. Y sí, y algo muy importante es que necesitan un macro para cuestiones de DK. Los macros que yo suelo utilizar son algunos, ¿no? Pero los más esenciales creo que, bueno, no lo tengo aquí porque lo tengo en mi otra cuenta de mi otra sacerdote, pero el glifo lo pueden buscar en Google, el glifo de encadenar gárgola y no muerto, que sin necesidad de hacerle foco a la gárgola al no muerto, te la encadena con la habilidad que tenemos de encadenar no muerto, que aquí está. Y con el macro vas a realmente evitar que la gárgola te pegue, que es la que más realmente te hace daño cuando la invoca. Ya cuestión otra para DK, siempre DK, mago, cuestiones de los más importantes, creo que son los dos. Tienes que tratar de confundirlos, ¿no? Cuando tú vayas a castear toque vampírico, trata de cortarlo y entonces hacerlo creer al enemigo que vas a castear hasta el final. Entonces te va a lanzar corte de cast en cuestión del mago, o te va a utilizar en el caso del War zurrar, o en el caso del DK el cortar cast, que tienen, no me recuerdo el nombre, que aquí lo tengo en el addon, que es no me acuerdo cómo se llama. En todo caso, tratar de amagar
Entonces, bueno, en cuestiones de esta palabra maga, eh, el cast y en lo que te corte ya no te va a durar todo lo que dura normalmente el corte del casteo, sino no te va a cortar, no se va a reutilizar de una manera larga, entonces puedes directamente después cargarlo directamente hasta el final y así, y poder castear con libertad sin miedo a que te corten los casts, ¿no? Para cuestiones de otras clases, como por ejemplo, ¿qué tenemos? Brujo. Brujo creo que no es muy complicado ganarla si primero se trata de evitar el corte del cast del esbirro, del manáfago. Pero lo primero que debemos tener para todas las clases, créanme, es el macro de disiparse a sí mismo, que es este de aquí. Como ven, aquí está cómo es el macro de disiparse a sí mismo, el nombre tipo J y bueno, y en lo que tú tengas alguna enfermedad, ralentizarte el mago, todo lo utilizas y te quita el lo que tengas, ¿no? Y eso para la cuestión de brujos, para anticiparse el molar y que no pueda utilizar con fragar. En todo caso, y siempre tratar de nuestro amigo el Fear, que siempre lo utilizamos contra caster. Contra mago, tratar de siempre de disipar lo más posible sus bufos, aunque si te utilizas santificado es muy difícil tratar de disipar todo, y peor si saca sus clones, y aún peor si es Frost, si es escarcha, porque siempre te mantendrá con reducción del casteo y con ralentizaciones. Entonces lo que debes utilizar ahí es realmente tratar de curarte, disipar lo más posible y utilizar esta y tortura mental, ir más por cuestión de daño. Pero bueno, es cuestión ya de el duelo tratar de demostrar todo eso. Pero en general es eso. Otra cuestión es del Sacer contra Sacer, también es una cuestión importantísima. Creo que siempre aprendemos contra las clases, pero nos olvidamos contra nuestra propia clase. Y es un poco complicado cuando ya saben los demás jugadores tratar de jugar Sacer contra Sacer. Lo que nosotros normalmente empezamos el duelo. Siempre, bueno, en mi caso siempre lo he hecho y créanme que me ha funcionado algunas veces. Tratar de poner resguardo de miedo inicial, después seguir con palabra de la sombra, resguardo de la sombra, entereza y espíritu divino. En ese orden, y escudo, supresión de dolor, levitar y las cuestiones de las curaciones. Entonces, por más habilidades que tengas puestas, le va a costar más disipar a un sacerdote, porque un sacerdote bueno en duelos es lo que te va a tratar de disipar resguardo de miedo, acercarse, fear, y bueno, te jode. En todo caso, lo que hay que tratar es que tú primero, cuando estás con sacer, tratar de disiparle todo lo que puedas en un tiempo máximo de unos 2 segundos, silencio, toque vampírico, palabra de sombras, dolor, peste devoradora, si puedes castear explosión mental, y de ahí tratar de renovar supresión de dolor y para la protección de las sombras, porque hasta eso ya te haya disipado algunos bugs. Y si no te ha disipado palabra de las sombras, resguardo de miedo, si tú eres más rápido ya le hayas disipado tú, entonces te acercas, fea, y sigues así, sigues. Y si puedes, si tienes el escudo encima, tratar de utilizar disipar enfermedades para ti mismo, entonces te disipas toque vampírico. Si tienes el escudo encima y tienes un poco de suerte, pues no te va a bajar nada toque vampírico, pero otras veces te baja poco si tienes el escudo encima. Pero cuando no tengas el escudo, no hagas ese chiste porque te va a bajar de 7, 8K dependiendo del daño que te haga el otro EJ, ¿no? Para cuestión, creo que en general eso es lo... contra cuestión de druidas ferales, también a veces en este server si hay buenos dudos ferales que realmente te bajan algún daño considerable. Bueno, lo que yo suelo utilizar es Temple
temple y tratar de curarme, y tratar de quitarme el ralentizar con supresión de enfermedad. Y bueno, ahí tratar de sobrevivir. Y bueno, me estaba olvidando del equipo, ¿no? Bueno, el equipo normalmente, la mayoría yo lo tengo todo colérico, con las cuestiones partes soft de ICC, de Sagrario. Y lo que trato de balancear es que la celeridad es de lo más cercano a 1000. A 1000. Para cuestión de PvP, 1200 es lo ideal, pero para PvP que llegues a 1000 sería ideal. Cuestiones de probabilidad de crítico en un sacerdote no es muy importante. Para cuestión de server que son solo coléricos, que no son custom. Este server es custom, sin embargo, tratado de hacer en forma general este video para que todas cuestiones de que vean que jueguen en server custom o en server normal, pues puedan guiarse más o menos. El daño más o menos tiene que estar rondando este daño. El índice de golpe es muy importante. Aquí no lo tengo equilibrado porque, como digo, es server custom, pero el índice de golpes debe estar entre 8 a 10%. Tratar de eso equilibrarlo con el anillo de ICC, con algunas otras cuestiones de parte soft que te dan índice de golpe, ¿no? La penetración, bueno, como este server es custom, yo trato de que siempre esté sobre los 150 puntos para cuestión de que penetren más tus hechizos de las sombras, en este caso tus tres enfermedades. La cuestión de temple siempre se recomienda entre 1000 en adelante. Bueno, tampoco pasarse de 1200 porque ya es exagerar, pero de 1000 a 1200 es muy bueno, créeme que con celeridad de temple puedes hacer maravillas y con un hechizo más o menos normal, ¿no? Ya los gemas, pues, bueno, las habilidades que te recomiendo que subas, profesiones que subas, es joyería y peletería. Bueno, eso es lo que yo siempre he utilizado y son los mejores. Bueno, ya cuestión, si quieres divertirte, pues sube joyería e ingeniería para que realmente disfrutes, juegues a tu manera. Pero normalmente para PvP, jugar de una manera más honesta, porque ingeniería siempre utiliza sus artilugios. Puedes utilizar peletería, que te da 76 poder con hechizos en los brazales, y joyería, claro, que te da las joyas que tú creas conveniente de celeridad o cuestión de aumentar, ¿no?, en cada joya. Y creo que es lo más importante en un sacerdote sombras. Como ya le digo, los macros que yo utilizo, el disipar a ti mismo, el macro de horror psíquico al foco, silencio al foco, que eso es cuestión en cualquier guía de Google, pueden encontrar esos macros. Cuestiones de combinar la explosión mental con la habilidad de enfoque interno, que ya la resumí en habilidades. Y las cuestiones que no la tengo con este sacerdote, porque no lo utilizo mucho, es la cuestión de encadenar gárgola y no more, que es muy, muy importante para si quieres ganar ya un DK. Bueno, y por último este addon que es Interrupt Bar, que le servirá muchísimo para ver el tiempo de reutilización del cast, por ejemplo, que zurrar y reflejar te va a servir mucho para evitar que el sacer te corte cast. También este del DK y pues claro este del mago, que siempre es un dolor de cabeza. Bueno, y eso sería todo. Espero que les sirva, pues, y un saludo.